este tema puede influir no solo en tus relaciones de pareja, sino que también en tus relaciones sociales, tus relaciones con personas. Si trabajas con más personas, te va a servir mucho. O sea, bueno, primero quiero presentarme. Mi nombre es Paula Pavich. Yo soy coach en reprogramación mental. Me formé con varios mentores y también me formé en Rasen Center, donde me estoy certificando como coach en coaching ontológico y neurociencia. Y también soy mentora de negocios digitales y de finanzas personales, que es lo que yo hago actualmente. Y bueno, como les dije en esta clase, mi idea es que quiero que busquemos reconectar a cada persona con su esencia energética original. Porque ya que en este minuto, como estamos viviendo en un mundo donde todas las mujeres viven, o sea, muchas mujeres viven desconectadas de su energía femenina y muchos hombres de su verdadera masculinidad. Como les decía antes, personalmente, para mí aprender sobre esto ha cambiado totalmente mi vida y mis relaciones. Yo también antes no tenía la conciencia que tengo ahora sobre lo que es la energía femenina, lo que es la energía masculina y cómo eso afecta en todo tipo de relaciones interpersonales, porque cuando tú eres consciente y aprendes a manejar esas energías, tus relaciones cambian a un nivel mucho más profundo. Lo más probable es que a lo mejor si hubiese trabajado en ese tema antes hubiese manejado de manera diferente mi matrimonio y también mis negocios, pero ahora que estoy conectando con mi energía femenina me siento mucho más alineada. También estoy atrayendo a las personas y las situaciones que yo quiero en este minuto en mi vida. Entonces, eh, ¿para qué estamos aquí? Eh, Tenemos cuatro objetivos concretos. Primero, quiero que comprendamos qué son las energías, qué es realmente la energía femenina, la energía masculina, detectar el desbalance personal contigo y con tus relaciones, aprender prácticas para reconectar con esa energía auténtica con la que tú te sientes más identificado, iniciar el camino de transformación energética. Yo quiero aclarar que esto no se trata de género, no tiene que ver con que si tú eres hombre tienes que tener una energía masculina más elevada o por obligación, no es así, es que es lo que está más alineado contigo, porque muchas veces se confunde la energía masculina o femenina con la actitud masculina o femenina de las personas. Y no tiene nada que ver con eso, porque nosotros tenemos ambas energías dentro de todos nosotros. Entonces, son polaridades complementarias que existen en todos. Nosotros necesitamos tener ambas porque más adelante les voy a explicar qué significa cada una de los tipos de energía. Y lo que vamos a hacer hoy día es identificar cuál de esas energías está más alta en nosotros y cómo eso está afectando nuestras relaciones. Entonces, primero quiero explicar qué es la energía femenina. Eh, Tiene que ver con el poder de recibir y de fluir. La energía femenina no es un rol, tampoco es un estereotipo, es una frecuencia. Está presente en todos nosotros y se manifiesta en nuestra capacidad de sentir, de sostener, de inspirar, de nutrir, de fluir, de crear. Cada vez que nosotros conectamos con esas cosas, estamos conectando con la energía femenina. Y por ejemplo, cualidades claves de la energía femenina son, por ejemplo, la intuición. Cuando las personas tienen la intuición mucho más elevada, están conectando más con ese tipo de energía, con la energía femenina. Por ejemplo, la intuición que es saber sin sentido, o sea, sin una lógica, qué es lo que tienes que hacer, o confiar como cuando tienes que tomar una decisión y confiar como en una voz interna que tienes. Y como confiar en tus emociones, como lo que sientes, como cuando dices tengo una corazonada o eso tiene que ver con la intuición. También otra cualidad es la presencia, o sea, estar aquí ahora, habitando el cuerpo, sin necesidad de estar haciendo algo. Generalmente
porque eso es más conectado con la energía femenina si se ve en el normal de o sea, las mujeres que tienen mucha energía femenina o hombres que tienen la energía femenina mucho más elevada, es como son las personas que están más conectadas con el momento, no tanto como el hacer, hacer, hacer y como que siempre están pensando en lo que va a pasar, que es lo que viene en el futuro. Después la otra es la contención, que es la capacidad de sostener emocionalmente a otros o a ti mismo sin enjuiciar. Eso son cualidades de la energía femenina. La belleza, no solamente la parte estética, sino armonía, cuidado, suavidad en la forma en la que expresas, cómo te vistes, cómo hablas, cómo miras, también gozo, que es como la conexión con el placer, el descanso, la sensibilidad, la vida desde el deleite, no tanto así como, porque hay muchas personas, por ejemplo, que a veces se sienten como culpables por estar disfrutando, por el disfrute, porque se sienten que si disfrutan es como que no están haciendo algo productivo. También la fluidez, que no que no tienes que controlarlo todo, que saber adaptarte y moverte con la vida. La creatividad también es otra cualidad de la energía femenina, crear ideas, espacios, relaciones, arte. Hay muchos hombres, por ejemplo, que son muy creativos y eso no es que sean femeninos, sino que están conectando en ese momento con su energía femenina. También conexión con la tierra, escuchar los ciclos, honrar los ciclos naturales. O sea, muchas veces nosotros nos llevamos y nos obligamos a, de repente, o sea, el cuerpo nos está hablando, el cuerpo nos está diciendo que no nos sentimos bien, que estamos cansados, que necesitamos descansar y no lo escuchamos y empezamos vamos sobre eso. Ahí estamos desconectando con nosotros. Entonces hay que permitirse, o sea, eso cuando tú te permites sentir y escuchar tu cuerpo, eso también es conexión con la energía femenina. Quiero eh, mostrar que el recibir no es, no es lo mismo que ser pasivo, ¿ok? O sea, nosotros tenemos que aprender a recibir, cuando estamos conectados con nuestra energía femenina, somos capaces de recibir, porque muchas mujeres han asociado el recibir con debilidad, con ser dependiente, con ser inútiles. Pero recibir desde la energía femenina no es estar esperando que te llegue algo, o que algo pase, sino que es estar abierto, estar receptivo, estar disponible y confiar, estar en paz con la idea de que como que el universo, la vida o el hombre, en el caso de cuando estás conectado más con la energía femenina, que la energía masculina también te lo puede dar, te puede entregar, como a saber esperar eso. Porque una mujer que no sabe recibir, inevitablemente va a terminar agotada, porque siempre va a dar más de lo que tiene o más de lo que o sea, es como que en algún minuto se queda vacía, cuando uno solamente se preocupa de dar, dar, dar y dar. Entonces, por ejemplo, ejemplos de desconexión de la sobrecarga o de la exigencia externa, cuando tú estás desconectado con esa energía de recibir, por ejemplo, muchas mujeres, las madres que todo por su familia y que no se permiten descansar, siempre están en modo de dar, servir, controlar, y ya se olvidan de la parte de gozo, de la parte del placer, no se conecta con su creatividad, siente culpa cuando se detiene y descansa. También las emprendedoras que quieren ser exitosas y fuertes, pero se desconectan de su cuerpo, no escuchan el cuerpo, viven en la mente, en las metas, están constantemente en acción y se olvidan de escucharse cuando están cansadas y no se sienten que ya no dan más, no se siente culpable
al querer parar. Por ejemplo, otro ejemplo es la mujer que ha sido herida y que ha tenido una mala relación y que se promete a sí misma de que no va a volver a necesitar a nadie, entonces se vuelve hiper independiente, racional, controladora, y al final esas mujeres pierden la capacidad de rendirse al amor y al apoyo, y eso hace que o sea, hace que rechacen esa energía masculina que les puede entregar todo eso, y por eso muchas veces las mujeres no entienden por qué no atraen a la persona que creen que quieren, pero en realidad inconscientemente la están rechazando. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la energía mm, masculina a qué es lo que se refiere. Eh, la energía masculina es como que representa una dirección más clara, la acción más alineada y la fuerza que como que estructura, que sostiene. Esta energía no se puede medir por cuánto hace un hombre, sino por cuán conectado está con su propósito y con su presencia. Cuál es el foco y su propósito. Eh, Cuando digo foco me refiero a la capacidad de dirigir su atención y la energía hacia un objetivo específico sin distracciones. Los hombres son más. Cuando hablo de los hombres de la mujer que estoy hablando de la energía femenina y la energía masculina, porque a lo mejor muchas mujeres se sienten cómodas teniendo su energía masculina mucho más elevada porque lo necesitan, porque son mujeres que son independientes, que no tienen, que son solteras, que se tienen que hacer cargo de una familia por ellas mismas, entonces necesitan tener esa energía masculina más elevada y les va a servir perfecto para ese momento que están pasando. El problema viene cuando ellas quieren eh, sentirse apoyadas por una energía masculina, pero no saben regular esta energía masculina que tienen y por ende rechazan esa otra energía a su vida. Entonces, por eso quiero aclarar cuáles son los dos tipos de energía, qué es lo que estaríamos esperando en un caso de una persona que tiene su energía femenina más elevada y una persona que tiene su energía masculina más elevada. Lo otro es la dirección, que ahí me refiero a tener claridad sobre dónde vas, la toma de decisiones firmes y conscientes. Después, cuando hablo de seguridad, me refiero no solamente a seguridad económica o física, sino seguridad emocional, de presencia estable, que no se tambalee ante el caos. Y de hecho, siento que muchas mujeres en este minuto tenemos la energía masculina mucho más elevada porque la sociedad nos ha llevado a creer que si no es así, somos débiles y nosotras mismas no nos queremos sentir vulnerables a esas energías, o sea, a sentirnos que necesitamos a otra persona. Entonces, por eso elevamos mucho más nuestra energía. Les aseguro que muchas de las cosas que yo estoy ahora diciendo, nombrando, muchas mujeres nos sentimos muy identificadas con eso. Por ejemplo, también cuando hablo de propósito, es vivir con sentido al servicio de algo más grande que de ti mismo. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la familia o de una visión o dejar un legado. Y la acción con sentido, que no actuar por inercia, sino que con un propósito alineado con los valores que quieres mantener. Entonces, el tema es que los hombres que están desconectados de su energía masculina, muchos hombres se confunden o están heridos en su masculinidad. Se les ha dicho que liderar o proteger o proveer es opresivo. En nuestra sociedad estamos, al final, todos estos movimientos feministas, yo creo que de alguna manera, esta es mi opinión, siento que eh, de, han hecho veces daño a la masculinidad de los hombres porque sienten que
al tener ese rol o al tener su energía masculina más abierta, más elevada y más que no se atreven ni siquiera a mostrarla porque se sienten que los hacen sentir que son opresivos y eso ha empezado a apagar la fuerza natural que vive dentro de ellos. Por ejemplo, el hombre que no sabe lo que quiere, que cambia constantemente de trabajo, de pareja, de rumbo, que se siente frustrado, que no siente dirección ni raíz, que no sabe para dónde vas, que o sea, muchos hombres en este minuto se sienten de esa manera porque justamente están totalmente desconectados de su energía masculina. Entonces, y como que está castigado por la sociedad el hacerlo. Y la mujer está totalmente desconectada de su energía femenina porque también se siente castigada por la sociedad al querer sentirse protegida o al querer ser un poco más pasiva en ese caso. Por ejemplo, otro ejemplo de hombre que no tiene, que no está conectado con su energía masculina es, por ejemplo, son las personas que no se comprometen, que temen a tomar decisiones o a sostener procesos, que siempre están viendo qué pasa primero, pero sin asumir un rol de contención o de liderazgo. Y el que también los hombres que ahora siento que hay muchos que se sienten intimidados por las mujeres fuertes, que en vez de activar su parte masculina sana, se retraen, se acomodan o reaccionan con agresividad. O sea, como que se sienten intimidados, al final terminan, y por eso muchas mujeres que son muy fuertes, terminan eh, como eh, terminan haciendo que los hombres eh, masculinos se alejen de ella y que los hombres con más energía femenina atraen más a ese tipo de hombres, al final terminan siendo como las mamás de esos hombres. Sí, Nati. Sí, oye, yo quería complementar con la Paula, porque hemos hablado harto de este tema, no solamente en los cursos, sino que también en la vida pasa mucho. Y desde como un poco más, no tan como lo que uno se imagina como hombre o mujer, como decía la Paula, para aclararlo, como la energía masculina no es propia de un hombre, la tenemos las mujeres y los hombres. La energía femenina la tenemos las mujeres y los hombres. Y desde en ese sentido, a lo que voy con esto, es que no se refiere únicamente a lo biológico, sino que también se refiere a los principios arquetípicos de lo que es la energía femenina y masculina y que en realidad son complementarios y universales. Entonces esto existe no solamente en las personas, sino que en la naturaleza, existe en las relaciones, como tener más energía femenina o masculina, en los procesos de creación, ustedes saben, mujer, útero, por eso las mujeres son tan creativas, pero que un hombre no tenga útero no significa que no sea un ser creativo, porque puede desarrollar su energía femenina. Entonces, en ese sentido, y como incluso desde las culturas más ancestrales, el yin, que es la energía femenina, receptiva, lunar, versus el yang, que es la energía masculina, que es más activa y es la solar, también nos habla de lo mismo. Entonces, lo que dice la Paula igual tiene mucho sentido. Y justamente en relación a eso, yo te quería decir acá, Elizabeth nos cuenta eh, me siento alcanzada si recibo sin hacer nada previamente, me siento débil al recibir sin hacer nada, estoy aprendiendo, porque ella nos dice que tiene más energía masculina, de liderazgo, de toma de decisiones, propósito, y le cuesta mucho recibir, y ella es mujer, entonces, ¿se dan cuenta? Ahí está básicamente demostrado lo que les quería como contar un poquito. Sí, bueno, de hecho, justamente en esta parte iba a hablar sobre que todos tenemos ambas energías. Trata justo en la parte donde que quedó perfecto, porque justamente es em, como todos tenemos las dos energías, la clave de esto es el equilibrio, es saber integrar ambas energías en cada uno de nosotros, saber cómo
cómo moverte con esas energías en cada situación que necesitas usarla. Entonces, como todos tenemos esas energías y la clave es el equilibrio, una de las ideas más importantes que debemos comprender es que las energías femenina y masculina no están ligadas al género, como tú estabas diciendo, y tiene que ver, porque todos los hombres y mujeres tenemos ambos dentro de nosotros, y que son polaridades universales necesarias para crear y para avanzar y para amar y para evolucionar y para poder cumplir los objetivos que nosotros tenemos. Entonces, la energía femenina en todos nos conecta con el ser, con el sentir, con la intuición, con el descanso, con la nutrición emocional, con la conexión espiritual. Y la energía masculina en todos nosotros nos conecta con el hacer, con el accionar, con la estructura, con la decisión, con el propósito y con la estabilidad. Entonces, si nosotros lo que tenemos que lograr reconocer es si nosotros tenemos muy elevada una de esas energías constantemente que no nos permiten tener esa otra parte que necesitamos muchas veces en nuestra vida porque ni siquiera sabemos que existe este tipo de energías. Nosotros, o sea, yo hasta antes de empezar a estudiar todo esto, yo no tenía idea que existía la energía femenina, la energía masculina, no tenía idea cuáles eran las características de una y otra, pero yo me sentía, después que lo empecé a estudiar, me sentía muy identificada con la energía masculina porque claramente yo era una persona que hacía mucho, que era muy de acción, que era muy, lideraba mucho. Y entonces cuando tú te aclaras, cuando tú ya sabes que existe esto y sabes qué es lo que te sirve, cuándo te sirve, cómo lo puedes utilizar para las cosas que lo necesitas utilizar, tú puedes regular esas energías. Cuando tú estás delante de una persona, por ejemplo, que tiene su energía masculina más elevada, y tú quieres ser liderado por esa persona, claramente tú sabes qué partes de ti tú tienes que equilibrar para poder tener una buena relación, ya sea de trabajo, de amistad o de lo que necesites en ese momento con esa persona. Cuando tú aprendes a hacer eso, tú al final es un ganar-ganar porque tú ayudas a que esa persona, si no es consciente de esto, pueda expresar mejor o pueda expandir más su energía. Y tú, que sea, a lo mejor si eres consciente de cómo trabajar en las energías y cómo equilibrarlas, puedes tú sacar también, lograr la intención que tú tienes con las situaciones que tú necesitas. Entonces, el problema está cuando hay un desequilibrio. Cuando una mujer se instala solo en su energía masculina, porque ha tenido que hacerse cargo sola, porque no confía en los hombres o porque cree que para valer debe producir o lograr hacer algo, vive desde el control, el cansancio, la exigencia y la desconfianza. Y un hombre, cuando está desequilibrado, que no desarrolla su energía masculina sana, es porque tiene miedo al rechazo o por no tener referentes o porque tuvo una infancia sin estructura o que se vuelve pasivo, se vuelve dependiente, complaciente o emocionalmente desconectado. Eso pasa cuando no tienes, cuando tienes en desequilibrio las energías de acuerdo a lo que está más conectado contigo. Entonces, como no estás alineado con la energía que realmente tú sientes que va contigo, te sientes donde estás pisando. Entonces, la mujer generalmente tiende a ser más eh, controladora y el hombre tiende a ser más inestable emocionalmente. Y no se trata de que tiene que ser un 50 y 50 perfecto. El equilibrio energético no es estático y tampoco es matemático. No es la mitad femenina y la mitad masculina. Es dinámico, de hecho depende de tu personalidad, depende de tu historia, de tu momento de vida, de tus relaciones actuales, de tus heridas o de tus traumas que todavía tienes pendiente y a veces vas a necesitar más energía femenina para sanar o para fluir o parar, y otras veces vas a necesitar más energía masculina para poder accionar, para poder decidir, sostener y avanzar. O sea, aquí el equilibrio no es rigidez, es tener presencia, es escucharte y tiene que ser un ajuste constante.
Eh, por ejemplo, quiero que profundicemos un poco en el paradigma del empoderamiento malentendido o malinterpretado, que de hecho yo también lo malinterpreté en algún minuto. Yo en algún momento estaba como, ok, yo soy una mujer empoderada, yo no necesito nada de nadie, yo soy sola, yo soy independiente, yo puedo valérmelas por mí misma y no necesito un hombre, no necesito a nadie, ayuda de nadie. Pero yo siento que eso también viene de que en los últimos años hemos sido testigos de un fuerte discurso social que invita a las mujeres a empoderarse, a no depender de nadie, a ser suficiente por sí mismas. Y, y bueno, si bien este mensaje nació desde una herida real, que es la falta de igualdad, el abuso y la opresión, en muchos casos se ha convertido en una forma de desconexión profunda para todos, porque eso ha generado también que por el otro lado los hombres se tengan que desconectar de su energía también. Entonces, el mensaje mal interpretado es no necesito a nadie, tengo que hacerlo todo sola, yo puedo con todo, se- ser vulnerable es ser débil, si pido ayuda estoy perdiendo el valor, también para ser valorada tengo que producir, tengo que rendir todo el tiempo, y esto tiene un efecto que muchas mujeres han desconectado su energía femenina para poder sobrevivir, han abandonado su capacidad de sentir, de confiar, de recibir, simplemente de rendirse a la vida. Se han instalado en una frecuencia masculina de acción, de control y de rendimiento. Entonces viven en constante modo de defensa, con el corazón cerrado, el cuerpo tenso, siente que si se relajan todo se cae, como si descansar va a ser algo peligroso al final. Es como que si sentir placer o sentir como descanso fuera como algo irresponsable. De hecho, pasa mucho con las mujeres, con las mamás, con las madres, como que tienes que ser, siento que hay un tema social de que si no eres de cierta manera, si no estás siempre pendiente de tus hijos, eres mala madre, pero trabajas también, tienes que estar pendiente de tus hijos y de tu trabajo, eh, y en el fondo, si te preocupas mucho de tu trabajo, eres mala madre. Si te preocupas mucho de los hijos, es que eres una floja porque no trabajas. O sea, yo siento que, por un lado, las mujeres tenemos como un doble peso sobre nosotros, porque, porque tenemos que cumplir la expectativa de madre, la expectativa de esposa y la expectativa de mujer emprendedora y empresaria y supermujer. Entonces, las consecuencias de esto son consecuencias físicas y emocionales. Hay un agotamiento crónico, muchas mujeres sienten que ya no pueden más, pero siguen forzándose a cumplir las expectativas, se siente una ansiedad constante por no estar haciendo lo suficiente, se siente una insatisfacción interna porque logran metas pero no se sienten plenas, van logrando lo que quieren, pero así todos siempre sienten que como que algo falta, tienen relaciones disfuncionales, porque van atrayendo hombres pasivos o tienen conflicto con hombres que intentan liderar porque se provoca un choque, porque esas mujeres que son más fuertes, al final en una relación es muy difícil que haya dos alfa, dos líderes. Entonces, si tú no estás consciente de eso y tú realmente quieres descansar en una persona que tenga su energía masculina más elevada, em, tú tienes que bajar tu energía masculina y elevar tu energía femenina. Por eso yo siento que hay muchas parejas homosexuales en las que se ve mucho y muy marcado quién tiene una energía femenina muy marcada y quién tiene una energía masculina muy marcada. Y esas relaciones generalmente tienen se llevan muy bien, porque al final cada uno está cumpliendo un rol dentro de la relación.
Entonces tenemos que pensar que el verdadero empoderamiento no se trata de hacerlo todo sola, sino que también hay que recordar que eres valiosa incluso cuando no haces nada. De hecho, yo siento que para mí el empoderamiento tiene más que ver con que tú sabes que puedes hacer todo, pero tú te rindes o te sometes al liderazgo de otra persona y a que la otra persona te cuide. Y no solamente tiene que ver en relaciones, también tiene que ver por ejemplo, en el trabajo. Estas mujeres o estos hombres, o estas personas que quieren, están con una energía que no está acorde a lo que ellos realmente quieren. Por ejemplo, en el caso de una mujer que quiere conectar con su energía femenina, pero se siente culpable de pedir ayuda, se siente culpable de esperar que una persona con energía masculina se resuelva, lidere. Entonces, para mí ese empoderamiento tiene que ver con que tú tomas la decisión de decir, yo puedo hacerlo, pero yo estoy tomando la decisión de que quiero que alguien más se haga cargo, quiero ser cuidada, quiero ser ayudada, quiero rendirme al liderazgo de otra persona. Entonces, ahora quiero ver qué es lo que pasa con la masculinidad confundida en un mundo femenino. eh, y eso tiene que ver con el juicio y la competencia y la complacencia, porque vivimos una época en que muchos hombres están perdidos entre lo que se espera de ellos, en cumplir las expectativas, y lo que realmente desean ellos ser. Porque durante décadas se les exigió ser los proveedores fuertes, racionales, líderes, y hoy ese modelo ha sido súper cuestionado socialmente, pero en lugar de redefinir su masculinidad con más conciencia, muchos la han definitivamente abandonado por completo porque no se quieren sentir juzgados o porque al final esa masculinidad ha sido de alguna manera castigada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el hombre de hoy? Es que muchos hombres tienen miedo de ser hombres, miedos a tomar decisiones sin ser vistos como autoritarios, miedo a proteger sin ser acusados de controlar, miedo a expresar su deseo de liderar o sostener por temor a parecer anticuados o machistas. Y ese miedo los ha llevado a retraerse, a disolverse y a volverse más complacientes. Y entonces, ¿qué pasa? Que en vez de liderar, se vuelven indecisos, no toman decisiones con iniciativa propia, esperan que la mujer los guíe y le diga lo que tienen que hacer. Muchos hombres ahora ya no toman la decisión cuando, por ejemplo, si te invitan a salir, ya no son ellos los que te dicen, ok, este es el plan de hoy. Ellos te preguntan y qué te gusta y qué quieres hacer y qué no sé qué, y muchas veces o sea, es que yo ahora lo he experimentado tanto últimamente que lo digo así con experiencia propia, de que es otra cosa, es tan diferente cuando tú como mujer puedes apagar el cerebro y dejarte llevar por otra persona es increíble. Entonces, decisiones tan tontas como que llegas a un restaurante, ni siquiera quieres pensar en qué es lo que quieres comer y porque la otra persona te puede ayudar con eso, es increíble. O sea, eso ya es impagable. También lo otro que pasa es que los hombres se convierten en hombres, en personas acomodadas emocionales. Están presentes pero no sostienen ni lideran. Adoptan un rol de hijo o de amigo, pero no de pareja que inspira y dirige con amor. Y aunque esto parece más sensible, no genera polaridad ni admiración en una mujer conectada con su femenino. Eso es claramente, o sea, yo lo he conversado con muchas mujeres y de hecho las mujeres, sobre todo las más empoderadas, las que son más como más fuertes, son las que más les encantaría estar cerca de un hombre o de alguien que tenga una energía masculina más alta que ellas, donde ellas puedan descansar, donde ellas se puedan entregar ese liderazgo a esa persona y sentir que esa persona va a tomar buenas decisiones, confiar en que esa persona va a hacer el trabajo mejor que ellas. Entonces, ¿qué es lo que
que lo que dicen las mujeres sobre este tipo de hombre es que es un buen hombre, pero no lo admiro. Es dulce, pero no me atrae. Lo tengo que empujar para todo. No me siento sostenida por él. Esos son frases que muchas mujeres me han compartido sobre qué sienten cuando están estos hombres que no tienen ese liderazgo, de las que no se sienten atraídos, o sea, que no sienten admiración. Y que lo que una mujer verdaderamente femenina desea es un hombre que tiene un propósito claro, que sabe lo que quiere y lo expresa sin miedo, que la protege sin invalidarla, que lidera sin aplastar, que inspira su admiración y su confianza. Entonces, el verdadero masculino no oprime, contiene, sostiene, dirige con amor y firmeza, y eso no es solo deseable por las mujeres o por la energía femenina, sino que es necesario. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del desequilibrio? Es que le- cuando hay este desbalance, las mujeres se vuelven más controladoras, están más agotadas, muchas veces son más frías y eso es lo que después los hombres preguntan, pero, ay, pero es que ¿por qué las mujeres hay que hacer todo lo que ellas quieren? Las mujeres se quejan todo el tiempo, no entregan no entregan cariño y están cada vez más ansiosas con cada vez más problemas psicológicos y al final no le pueden dar al hombre esa contención que a lo mejor muchas veces el hombre necesita en una pareja. ¿Y qué pasa con los hombres? Que los hombres se vuelven inseguros, más complacientes, también más violentos, porque no saben cómo dirigir esa energía que ellos tienen. ¿Y qué pasa con las personas que quieren conectar con su energía femenina? Eh, y que eh, y que bueno, es porque esto no solamente se puede lograr el reconectar con tu energía, no se va a lograr solamente por entenderlo, por entender cómo funciona esto. Esto se vive, se siente y se practica. O sea, la energía femenina no se activa desde la mente, sino que se activa desde el cuerpo, se activa desde el corazón, dándote el permiso interno a poder ser tú, a poder conectar contigo. Entonces, algunas herramientas que puedes integrar en tu vida diaria son rituales de autocuidado diario. No se trata solamente del tema del skincare o del spa, sino que hay que, tienes que tener como momentos sagrados donde tú eliges estar contigo. Por ejemplo, encender una vela y escribir cómo te sientes, hacer una pausa para de repente, no sé, oler un aceite esencial, eh, prepararte una infusión con la intención y la conciencia de que lo estás haciendo para como porque el autocuidado no es un lujo, es tener presencia amorosa contigo misma. Entonces, todos estos rituales también puedes tener una reconexión con tu cuerpo, que la energía femenina sabemos que habita en el cuerpo y no en la mente. Entonces, puedes hacer estos ejercicios de hipopresivo, puedes hacer movimientos libres frente al espejo, puedes hacer danzas libres y como espontáneas, eh, como para soltar, para abrirte, poner música y dejar que el cuerpo, como que el cuerpo se hable solo por sí mismo. También puedes hacer una meditación. Hay varias meditaciones puedes encontrar varias meditaciones. También puedes tener espacios seguros con otras mujeres, reunirte con otras mujeres en un espacio nutritivo, sin juicio, donde se pueda conversar de todo, sin sentir que estás siendo enjuiciado por nadie.
porque la energía femenina se potencia como con otras mujeres que están, que están trabajando en eso mismo. Ojalá participar en círculos de mujeres, talleres, grupos de crecimiento, o de repente rodearte de mujeres con las que puedas conectar, con las que puedas hablar sobre todo esto. Tienes que empezar a practicar el recibir sin sentir culpa, sin sentir resistencia, como soltar el control, abrirte a recibir como un acto de poder. Tienes que tener claro que pedir ayuda no es una debilidad. Esperar, confiar y recibir desde el corazón es un acto profundo de valentía. Al final tú también tienes que pensar que, porque muchas veces las mujeres nos sentimos culpables de recibir, porque estamos en ese modo de dar, 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 pero si tú, yo este ejercicio lo hice con Elizabeth, de hecho, que fue, piensa en que cuando tú estás dando, piensa cómo te sientes tú cuando la otra persona recibe. Tú te sientes muy bien cuando la otra persona, tú ves que lo que tú le estás dando le hace bien, le gusta. Ponte al revés en ese caso. Cuando tú no quieres recibir o estás cerrado a recibir, lo que tú estás haciendo es, estás siendo egoísta porque no estás dejando que la persona o que la situación, el universo, lo que sea, no le estás dejando que te entregue. Entonces tú estás siendo egoísta en ese momento, entonces tú tienes que darle a la persona o a la otra o al otro, darle la posibilidad de tener ese gozo de entregarte y de tú recibir. Entonces, tienes que permitirte sentir y tienes que recordar quién eres y confiar. ¿Y cómo prácticas para que el hombre pueda recuperar su energía masculina? Bueno, también sabemos que la energía masculina no se trata de control, de dominio o de poder sobre otros, se trata de liderar desde la integridad, eh, se trata de sostener con presencia, se trata de actuar con propósito. Y aparte que hoy más que nunca los hombres están llamados a redefinir su masculinidad desde un lugar auténtico y como con más poder. Así que estas prácticas pueden ayudar mucho a los hombres a conectar con eso, y es, por ejemplo, tomar decisiones firmes, eh, porque la energía masculina es claridad y dirección. Entonces, postergar decisiones o esperar la validación externa o evitar comprometerse genera inseguridad interna. Entonces, tienen que hay que empezar con pequeñas cosas, por ejemplo, elegir dónde ir, qué comer, qué límites poner, ser claro consigo mismo, qué sí y qué no estás dispuesto a aceptar. El hombre masculino no tiene todas las respuestas, pero el hombre masculino no huye de tomar decisiones. O sea, también otra cosa que pueden hacer es como definir un propósito personal, porque la energía masculina florece cuando se tiene un para qué vas a hacer las cosas. No se trata solo de metas financieras o profesionales, sino de un propósito mucho más profundo. Pregúntate, ¿qué me hace sentir útil o vivo? ¿Qué quiero entregar? ¿A qué quiero entregar mi energía vital? ¿Qué quiero dejar como legado? Porque un hombre con propósito tiene dirección, tiene magnetismo y tiene presencia. También rodearte de otros hombres conscientes. El hombre masculino se fortalece en grupo, no en aislamiento. Busca entorno con otros hombres que te inspiren, que te reten desde el respeto y que compartan valores similares. Generalmente dicen que cuando tú entras a un grupo y tú eres el mejor en ese grupo, tienes que cambiar de grupo, porque si no, ese grupo no te lleva a elevarte, sino que te lleva a mantenerte. En cambio, cuando tú te juntas con otras personas que están en una posición mejor que tú, tienen mejores resultados que tú en algunas cosas, eso te lleva a retarte a ti mismo para poder elevarte y querer crecer más también. Eh, Participa en círculos de hombres, en retiros, en mentorías, hasta también tú mismo puedes crear un grupo de hombres que sean más conscientes, porque un hombre sano no compite, se va elevando en comunidad, aprende de otros, tiene la humildad de decir, ok, esto es lo que me falta, ¿de quién puedo yo aprender esto? Y lo busca. De hecho,
es muy valiente tener conciencia de qué cosas tú careces y saber que puedes aprender esas cosas de otros hombres. Practicar la presencia y el sostén emocional. Por ejemplo, o sea, tenemos claro que un hombre masculino no evade las emociones, sino que las contiene con firmeza. No es tampoco que, o sea, es como que las sabe, las reconoce y las sabe sobrepasar, pero no las evade. O sea, muchas personas creen que como, es como dicen, los hombres no lloran. No es que los hombres no lloren. Puede, o sea, la idea es que, es que sepan sentir lo que sienten y sepan transitar esos sentimientos. Tienes que ser emocionalmente presente, porque eso no es ser sensible, sino que saber sostener lo que ocurre sin perderte en el caos es lo que tienes que lograr hacer. Entonces, una práctica para eso es respiración profunda cuando estás en conflicto, escuchar sin necesidad de resolver en ese momento, estar presente físicamente cuando alguien te necesita, aunque no estés haciendo nada. Muchas veces las mujeres necesitan solamente que las escuchen, no que les resuelvan los problemas, y muchas veces los hombres no les gusta estar en esa situación porque se sienten mucho conflicto. Pero muchas veces las mujeres no buscan la perfección, solamente buscan tu presencia real. Y cuando tú empiezas a sentir que lo que estás haciendo está siendo validado desde el otro lado por una mujer, lo más probable es que tu energía masculina empiece a expandirse también. Entonces, también estructura y tiene que tener una estructura y una consistencia diaria, porque la estructura no es prisión, es una libertad organizada. Entonces, empieza a poner horarios, hábitos, rutinas, disciplina, límites claros, te va a dar una solidez interna. Crea un ritual matutino, hazte responsable de tu palabra, eso es súper importante porque cuando tú empiezas a cumplir tu palabra, tú empiezas a tener más confianza en ti mismo. Eh, Empieza a honrar los compromisos que tienes contigo y con otras personas. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. Empieza con cosas más pequeñas para que puedas lograrlas y al final no te comprometas con algo, no lo cumplas porque así, al final eso termina siendo peor para ti porque al final terminas desconfiando de ti y empiezas a tener una mala imagen, una mala autoimagen. Entonces, acá tenemos que tener claro que la masculinidad sana no necesita imponerse porque se expresa en la dirección firme. Cuando tú cumples tu palabra y cuando tú expresas el amor sosteniendo a la otra persona. Entonces, para finalizar, quiero dejarles este mensaje que es que tu energía auténtica es en realidad tu superpoder, porque cuando tú conectas contigo y te alineas, tú realmente puedes empezar a vivir desde quien realmente eres y no de cumplir las expectativas que tienen las otras personas sobre ti. Entonces, cuando tú te alineas con esa energía real, cuando tú sientes que estás viviendo desde ahí, tú ya no tienes generalmente es como que nosotros viviéramos un personaje para cumplir las expectativas de otras personas, pero cuando nosotros conectamos con quien realmente somos, ya no tenemos una imagen para el trabajo, otra imagen para los hijos, otra imagen para el marido, para los amigos. Nosotros somos una persona y podemos mostrarnos de la misma manera con todo el mundo, entonces dejamos de estar eh, como en un estrés continuo de, de tener que cumplir roles en la vida. Entonces al final yo creo que la mejor manera de poder bajar mucho el estrés que tenemos diariamente es conectarnos con quiénes somos, entender quiénes somos, qué es lo que queremos y conectarnos con esa energía que nos va a llevar a poder ser lo más auténticos posible. Así que los invito a seguirme en Instagram, que de hecho está mal escrito ahí porque no es Paula Pavich, es Pauli Pavich, perdón, se me auto, es Pauli Pavich. También en mi Instagram y en mi página web, que es paulapavich.com, se puede descargar un ebook gratuito donde yo hablo mucho sobre el tema de la reprogramación mental, de cómo empezar a generar esas diferentes cambios de pensamiento o eliminar esas creencias limitantes que muchas veces nos hacen
actuar de maneras que ni siquiera nosotros entendemos por qué hacemos lo que hacemos, pero no es lo que queremos hacer. Y también les cuento que yo, bueno, tengo un coaching que hago también uno a uno, grupal, donde se hablan sobre todos estos temas y sobre los, pero que está más enfocado en mujeres y en cómo ellas pueden conectar con su energía femenina a través de negocios digitales o cómo pueden hacer negocios de la manera menos, con menos esfuerzo posible. Así que ahora estoy abierta a contestar Súper. preguntas. Eh, Paula, agradecerte. Súper buena la Power Talk, tal cual como suena, una charla poderosa, ¿verdad? Donde nos mostraste tu visión, tu manera de ver la energía femenina y masculina. Así que chicos, chicas, ¿tienen preguntas para Paula? Voy a revisar aquí, dice tremenda charla, tremenda masterclass, Pau, muchas gracias, Paula. En general se dice que para estar en equilibrio, una mujer debe estar en su 70% de energía femenina y 30% masculina, para hombres, viceversa. Bueno, muchos comentarios, Pauli, así que aquí tenemos una pregunta, los roles. los Solo roles, una bueno, se duda, supone dice. que yo, hablándolo desde lo que estábamos viendo, eso tiene que ver con el momento de tu vida que estás pasando en este momento, porque en este momento, si tú eres una madre soltera, por ejemplo, que te tienes que hacer cargo de todos tus hijos, tú en este minuto tienes que tener el rol de madre y padre, por ende vas a tener que tener todavía más eh, manejo de ese tipo de energía. Exactamente, porque vas a tener que tener mucho más manejo de ese tipo de energía, porque ¿qué pasa? Que si el error que cometen muchas mujeres cuando están en ese sentido es que se vuelven más masculinas y en el fondo, porque tienen que poner límites, porque tienen que ser como el papá que no tienen, y al final se les quita esa parte que les va a faltar siempre, que va a ser la parte de la mamá, la parte más femenina, la parte de contención. Entonces por eso es tan importante trabajar tema de la energía femenina y masculina. Sobre todo por eso, porque tú si estás criando niños sola, esos niños, si tú te enfocas solamente en elevar una de las partes, una de esas energías, la otra le va a hacer falta igual. Entonces, a lo mejor tú crees que dice, ¿y eso cómo se renueva para poder reconocer una nueva pareja? Me ha costado. Sí, claro, porque también ahí está, es otra cosa que pasa cuando uno es soltera y está y quiere conocer a alguien y tú quieres conectar con tu energía femenina, muchas veces estás con tu energía masculina alta y tú repeles a los hombres masculinos porque ellos no quieren una competencia y muchas veces también las mujeres estamos en esa postura de yo no necesito nada, entonces el hombre lo ve, lo siente y dice, entonces ¿por qué yo voy a estar para qué voy a estar contigo si en el fondo no necesitas nada de mí? Como el hombre se valida muchas veces dándole a la mujer, como protegiéndola, sintiéndose validado se siente validado por ella cuando él siente que está aportando, cuando es necesario. Si tú lo haces sentir que no es necesario, no quiere estar ahí contigo. Entonces, por eso es súper importante. Y eso también, súper importante lo que decías, Pauli, y también como si estás en ese sentido, como más conectada con la energía masculina, importante también conectar con la tierra, poner los pies en la tierra, conectar como con la naturaleza, ¿verdad? Conectar con la luna, con tus ciclos, con las estaciones, con todo lo que sea como más de la madre naturaleza. Tiene que ver un poco con lo místico, pero en realidad nos lleva a lo que dicen culturas ancestrales al final. Así que Así es. eso. Pero Dice Pauli, ¿cómo me mantengo en mi energía femenina si al estar soltera? Ah, lo mismo, sí, eso. bueno, de Sí. hecho, en mi caso lo que yo he logrado hacer es justamente lo que estoy haciendo ahora, que es buscar negocios digitales, que siento que es lo que menos esfuerzo necesita de ti. Y hay mucha gente que no conoce ese tipo de negocio. Entonces, la verdad es que generalmente las mujeres que hacemos eso, empezamos a conectar también con eso
del no hacer tanto esfuerzo para generar dinero. Así que nada, te quiero dar las gracias, Nati, por haberme invitado hoy día. Y bueno, Súper. les cuento que para las personas que estén interesados en certificarse en coaching, a mí me encanta Rasen Center, que es el lugar donde yo me certifiqué, así que también hay que Natalia está a cargo de eso, así que también les aprovecho de pasar el dato porque son clases online y y de verdad te permite tener esa flexibilidad de poder hacer todo lo que necesitas hacer y también puedes aprender sobre esto que no solo te sirve para enseñar a otras personas, a ayudar a otras personas, sino que te sirve mucho para ti mismo, para conectar con quién eres, para ayudarte a ti primero. Si tú quieres ayudar a alguien, al final tú te ayudas primero a ti y después también tienes todas las herramientas para poder darle la mano a otra persona y llevarla de la mano en sus procesos también. Así que eso. Súper. Gracias, Nati. Gracias a Gracias todos. a ti, Pauli. Bueno, para que sigan aquí todos a la Pauli en redes sociales, @pauli.pavich. Y acá estamos en rasen.center en Instagram. La Pauli tiene un programa además de acompañamiento grupal, entiendo, donde trabajan estos temas y además negocios digitales, así que ahí está toda la información. Bueno, un abrazo grande, gracias, Pauli. Nos estamos viendo en la próxima Power Talk ya prontito. Ya les Nos mando un vemos. beso. Chao, Chao. chao.